Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo Apóstol, en esta fiesta contemplamos sobre todo la misericordia de Dios sobre el hombre. Yendo de camino, confundido entre sus convicciones y los signos de los tiempos, iba el impetuoso Saulo, hasta que se encontró con el resucitado, que le dio nuevas perspectivas, que amplió su visión de Dios. Tras aquel punto de partida, el cristiano Pablo de Tarso trabajó incansablemente para que sus hermanos de todos los confines del mundo pudieran conocer el Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos, pues venimos a tu altar para amarte más, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en esta gran fiesta en que recordamos la conversión de San Pablo Apóstol. Qué gran santo de la Iglesia. Después de haber perseguido a los cristianos, sin embargo, Él será el que nos hace llegar a todos nosotros el Evangelio, a los paganos. Pidamos, queridos hermanos, por intercesión de San Pablo, que cada uno de nosotros pueda decir esa frase que él dice, escribiendo su carta: ay de mí si no evangelizara. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que instruiste a los pueblos mediante la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes hoy celebramos su conversión, que imitando sus ejemplos nos acerquemos a ti y seamos en el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad de Jerusalén y he sido iniciado a los pies de Gamaliel,
en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad para que fueran castigados. En el camino y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿Quién eres, Señor? Y la voz me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y acercándose a mí me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo: El Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta
de la conversión de San Pablo. Conocemos esta vida maravillosa de San Pablo. San Pablo, que no ha conocido así Jesús, no fue discípulo suyo, no fue un apóstol enviado directamente por el Señor, a pesar de que él después se autoproclama, ¿verdad? Él dice, y en todas sus cartas, fíjense cómo comienzan las introducciones de todas las cartas, yo apóstol de Jesucristo, enviado no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Qué hermosa esta convicción de Pablo. Pero ¿desde dónde surge todo esto, queridos hermanos? Esa convicción, ese empeño, esa fuerza. Porque si hoy nosotros estamos aquí como iglesia, es gracias a San Pablo. San Pablo es la iglesia de Jesucristo. El mensaje de la salvación de Dios no hubiese llegado hasta nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que San Pablo verdaderamente nos dice? Y San Pablo nos dice, esta convicción que llevo en mi corazón y en mi vida es gracias a lo que hoy celebramos, en este 25 de enero, que es justamente mi conversión, es la conversión. Solamente podemos desparramar, enterobetea penmará peñan de yara y cualquier sea enterobetea peñan de comunidad peñan de rogapupe peñan de netamen guará lleva. Es solamente después de entender que tenemos que hacer un camino de purificación. Y a eso le llamamos conversión. La palabra shub en hebreo, que es muy linda, vea, ya es llevole a la vuelta, ahí la paraguayo, llevole a la vuelta, o sea, girar totalmente, 180 grados. O mejor dicho, si vamos en una dirección, girar y volver sobre el mismo camino. Eso mejor explica todavía. Volver sobre ese camino de la dignidad del hombre. Si no hemos alejado de Dios, entonces peñan de yara ugoto. Shub en hebreo. Pero en griego es mucho más lindo todavía, ¿verdad? Porque en griego te dice metanus, metanoia. Metanoia quiere decir conversión. Conversión quiere decir cambiarlan de chip, nous, conocimiento. Tenés que tener el conocimiento real, preciso. Va ebeñan de yara hoy potán de jewi. Va elañan de yapoana. Va echañan de yaicobana. Meta, ¿cuál es tu meta ya hoy? Metanus, metanoia. Tu mente hacia dónde se dirige. ¿Cuál es tu safón? Diríamos también. ¿Cuál es tu norte? Mooto lareguatareina. Mooto larejoreina. Todo esto, queridos hermanos, es tan importante que nosotros entendamos, celebremos y vivamos en el día de hoy, en este 25 de enero, la conversión de San Pablo. Y miren los que nos presenta, primero la primera lectura, que es maravillosa, porque Pablo, que nos cuenta su historia, lo que él estaba haciendo, iba persiguiendo, pide las cartas, se va detrás de los cristianos, y en este camino de Damasco es donde el Señor le sale al encuentro. Esta tiene que ser nuestra primera pregunta. ¿Cuál es tu Damasco? ¿Eres cuaipin de Damasco? Moto palare joreina lleva. Moto palare guatareina. ¿Estás persiguiendo al Señor? ¿Cómo estás viviendo? Con tus actitudes. ¿O estás verdaderamente en ese camino de Dios, en una vida de conversión? ¿O estás todavía, así como San Pablo, persiguiendo al Señor? Con tu forma de pensar, con tu forma de actuar, con tu forma de vivir, con tu forma de creer, con tu forma de criticar, con tu forma de no comprometerte con el Señor. ¿Entendés? Upea que es importante, Gina la Yicuami, ¿verdad? Upea la ñane Damasco, Gina. Porque Damasco significa en ese momento para Pablo un camino que le conducía, por una parte, para apresar a los cristianos, para una persecución. Pero al mismo tiempo tu Damasco puede significar, como también significó a Pablo en este camino hacia Damasco, donde nos encontramos con el Señor. Y entonces estos dos elementos tenemos que mirar. ¿Cuál es nuestro Damasco? ¿Cuál es la actitud? ¿En qué actitud vivimos? ¿Cómo le perseguimos al Señor? ¿Cómo le queremos hacer desaparecer al Señor de la historia, de la vida, de la sociedad, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cuál es tu Damasco en este sentido? Pero lo más importante, ¿cuál es tu camino entonces hacia Damasco? ¿Dónde te encontrás con el Señor?
porque en ese camino hacia Damasco es donde viene esa iluminación de parte de Dios. O poco lleva, o poco viene a une. Tiene que entrar en la conciencia. No nos olvidemos que la vida cristiana, en el camino de fe y en el camino de vida nueva, tiene 3 elementos, queridos hermanos. El primero es, aquí está, el nous, el conocimiento, la luz, la iluminación. Ei purune acá se ve. Eguapuja e calculaja e mañaja e chamba eva la rilla porina. Amba ella bandera y corina. Hay muchos que no queremos luego confrontarnos con nosotros mismos porque nos encontramos ante la voz de Dios en nuestra conciencia. Anda y porian de putebela y tabuga, sino que oñen botabuga, upeaje tabe. Oñen botabuga. Ñañen botabuga te veñan de yargue. Daya y cuaye te guau. Pero sin embargo sabemos muy bien en qué camino estamos. ¿El camino de Damasco o estamos verdaderamente simplemente queriendo hacer desaparecer a Dios de nuestra vida, de nuestra sociedad? Y luego el segundo elemento, además del el guapuja de calcular, justamente viene lo segundo, el sentir, porque Pablo cuando se encuentra con la luz quiere decir, cuando se encuentra enceguecido quiere decir que él entra dentro de sí mismo. Enceguecer quiere decir ya no mirar afuera, ya no mirar exteriormente. Cerrar los ojos significa mirarte interiormente. Emañá, pene corazón, emañá, pene ame, emañá, pene apetu, vea, lleva esa misma base. Y entonces, desde ahí podemos sentir esa fuerza de Dios. Si nosotros no lo sentimos, si nosotros no lo vivimos, nañane pinimbairamo, upeandiga tuimba ebelle ya. Este es el segundo elemento, la razón, el sentimiento. Si somos fríos, si somos hielo, si somos una estatua, ciertamente que entonces nos falta este elemento. Ñan de pinimbana, veñan de yara, en donde lleva, que viene y que nos toca el corazón. Y lo tercero y último, queridos hermanos, así como Pablo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Jaupea dice, fuerza de voluntad, queridos hermanos. Diga tú y la yapitante ya yejechacua, diga tú y la yapitante la ñane pinimba lleva. Y con los 2 elementos no. Ahora viene el tercero. Pablo, ¿qué debo hacer? Y mira, ahí le tenemos a Pablo, el mejor predicador, el mayor predicador, el que anuncia a Jesucristo, el que se desvela por su comunidad y el que hace llegar a Jesucristo a todo el mundo, a todas partes. También a nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que siga sembrando las semillas del reino en medio de todas las realidades sociales, económicas y políticas. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, para que preparen los terrenos para que la palabra de Dios crezca y dé muchos frutos. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la gracia de la salud y estén reconfortados por la palabra de Dios. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que trabajemos por el anuncio de la buena nueva con espíritu de altruista. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar, recíbelo
ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre, diciendo a una sola voz: Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos recibidos acrecienten en nosotros el ardor de ese amor que encendió al apóstol San Pablo y lo impulsó a tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, imploremos la presencia de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. A tu encuentro venimos, María. Presencia nos llena de paz, de tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan, eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, eres María, reina de la paz. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos. Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus brazos me sostendrá.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender.
se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con esta gran fiesta,
de la conversión de San Pablo. Upella Ñambojera lleva conversión de San Pablo. Le conocemos a un Pablo eufórico, un Pablo con todas las energías. Lleva San Pablo. Gracias a Pablo nosotros hoy nos encontramos aquí. Fuimos evangelizados, llegó la palabra de Dios gracias a San Pablo. Pero también conocemos cuál es la historia de Pablo. Pablo, que era perseguidor, sin embargo, después se hace el más fiel apóstol enviado por Dios. En aquellos días dijo Pablo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes lo ven ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino del cristianismo, metiendo en la cárcel, encarcelándolos, encadenados a hombres y mujeres, los llevé ante el juicio. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje cerca de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queridos hermanos, esta es la historia maravillosa de Saulo, como nos cuenta. Oye, por un huevo, oye, por la persecución contra los cristianos. Pero sin embargo, el Señor en un momento se encuentra con él, frente a frente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Incluso habiendo hecho todo un camino con nada más y nada menos que Gamaliel, uno de los grandes rabinos de ese tiempo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en esta fiesta de San Pablo, la conversión de nuestro corazón. ¿Cuántas veces perseguimos al Señor? Tal vez no de esta manera como lo hizo Él, pero sí con nuestras actitudes, sí con nuestra falta de compromiso. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.